a este vídeo de la cripta de los enigmas. Espero que todos disfrutaran del anterior documental de los rondadores nocturnos, y en este nuevo vídeo os voy a presentar un tema de ufología. Esta vez nos vamos a meter de lleno en el fenómeno OVNI, uno de mis temas favoritos y que yo sé que a muchos de ustedes también les va a interesar. Lo que me gustaría presentar en esta ocasión son una serie de documentos OVNI que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia Americana, ha desclasificado precisamente ahora, en el año 2016. Pues como sabemos, en los años 40 y 50 la CIA estaba investigando en secreto el fenómeno de los platillos voladores. Estuvieron tomando datos de una serie de avistamientos de platillos volantes que tuvieron lugar por estas fechas, que habían permanecido en secreto hasta ahora y que por fin ha desclasificado en una sección especial de su página web, que es donde vamos a entrar a continuación. Ahora vamos a poner la página web de la CIA. Y ahí estamos, en la página web oficial de la CIA. Para entrar ponemos www.cia.gov y tendríamos que irnos al apartado que dice noticias e información blog 2016. Pone aquí: échale un vistazo a nuestros expedientes X. La CIA desclasificó cientos de documentos en el 78, detallando investigaciones en el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Documentos que principalmente fechan de finales de los 40 y los años 50. Pone que tienen una amplia base de datos con contenido OVNI y que han sacado a la luz unos cuantos documentos, tanto para los escépticos como para los creyentes del fenómeno, que vamos a encontrar interesantes. Han puesto de manifiesto documentos, digamos, de reportes OVNI que no tendrían explicación, que por eso dice documentos para los creyentes, pero también una serie de reportes científicos de la época que tratan de dar una explicación de carácter más científica, racional, tecnológica del fenómeno de los platillos volantes. O sea que tenemos para los dos bandos, tanto escépticos como seguidores del fenómeno. Nosotros nos vamos a centrar en los documentos OVNI, aquellos reportes de objetos voladores que no tendrían explicación. Aquí estamos, el top de 5 documentos de la CIA que al agente Mulder le gustaría poner sus manos sobre ellos. El agente Mulder es este detective de la serie Expediente X, no sé si se acordarán. Tenemos fotos también, una serie de fotos desclasificadas que también vamos a echarles un vistazo ahora. Recordemos que todos estos documentos son del año 1952, todos estos reportes datan del 52, y el primer avión que se puso en el aire por una persona fue en el 1903 por los hermanos Wright. O sea que no pasó tanto tiempo desde 1903, que es cuando se pone en el aire la primera aeronave tripulada, hasta los años 40, que es cuando se dan los reportes OVNI. Apenas han pasado unos 40 años. Quiero decir, es que no da tiempo suficiente para que se desarrolle una tecnología similar a la que vemos en estos platillos volantes tan increíbles. No se puede pasar de esto
a un plato volador que está suspendido en el aire en 40 años. Volvemos otra vez a la página de la CIA y vamos a empezar a comentar el material de la web de la CIA. Antes de entrar en los 5 archivos OVNI que quería traducir, me gustaría echar también un vistazo a las fotos que nos ofrecen en la página primero. Fijaos, la primera, Sheffield, Inglaterra, 4 de marzo de 1962. Aquí vemos una flotilla OVNI sobre un campo inglés. Foto auténtica, desclasificada. Fijaos estos aparatos tan extraños, y estamos hablando del 62. Aquí tenemos otra, en Minneapolis, Minnesota, 20 de octubre de 1960. Aquí entre estos árboles podemos observar aquí arriba a la izquierda otra especie de disco luminoso, una especie de melón volador, un platillo volante. También una foto desclasificada por la CIA. Esta otra también, que no pone de dónde es, pero se ve un militar y supuestamente, no sé si científicos o periodistas, mirando al suelo, una rama de árbol quemada, restos de supuesto aterrizaje de una nave extraterrestre o un platillo volador, supongo. Vamos con el primero. Platillos voladores reportados sobre el este de Alemania, 1952. País, Alemania. Asunto militar científico. Publicado en el periódico Atenas, 9 de julio de 1952. Y dice así: platillos voladores en el este de Alemania. Berlín, julio. De acuerdo con el testimonio jurado del testigo Oskar Link, de 48 años, alemán y alcalde retirado de Gleimerhausen, los oficiales de inteligencia de Berlín Oeste han empezado a investigar una de las historias más inusuales de platillos volantes. De acuerdo con la historia, el objeto se asemejaba a una gran sartén voladora y tenía un diámetro de 15 metros. Aterrizó en un claro del bosque en la zona soviética de Alemania. Link había escapado recientemente de la zona soviética con su mujer y sus 6 hijos. Link y su hija de 11 años hicieron el siguiente testimonio jurado la semana pasada ante un juez. Mientras volvía a casa con Gabriela, se me pinchó un neumático de la motocicleta cerca de la ciudad de Hasselbach. Mientras caminábamos hacia Hasselbach, Gabriela señaló hacia algo que estaba a una distancia de unos 140 metros de nosotros. Acontecía el crepúsculo y pensé que estaba señalando a un ciervo pequeño. Dejé mi moto junto a un árbol y caminé hacia la zona que Gabriela había señalado. Sin embargo, llegué a un punto sobre unos 55 metros del objeto y me di cuenta de que mi primera impresión estaba equivocada. Lo que había visto eran 2 hombres, que estaban ahora a unos 40 metros de mí. Parecían vestir algún tipo de ropa metálica y brillante. Estaban quietos y mirando a algo que yacía en el suelo. Me acerqué hasta encontrarme a tan solo 10 metros de ellos. Miré por encima de una pequeña valla y entonces vi un gran objeto cuyo diámetro estimé entre unos 13 y 15 metros. Parecía una sartén de cocina gigantesca. Había 2 hileras de agujeros en su perímetro, de unos 30 centímetros de circunferencia. El espacio entre las 2 hileras era de medio metro más o menos. En lo alto de este objeto metálico había una torre negra en forma de cono de unos 3 metros de alta.
En aquel momento, mi hija, que había permanecido un poco detrás de mí, me llamó. Los dos hombres debieron haber oído su voz, porque inmediatamente saltaron a la torre cónica y desaparecieron adentro. Previamente había notado que uno de estos hombres tenía una lámpara en la parte delantera de su cuerpo, que se iluminaba a intervalos regulares. Ahora, el lado del objeto en el que se habían abierto los agujeros empezó a resplandecer. Su color parecía verde, pero luego se volvió rojo. Al mismo tiempo, empecé a oír un leve zumbido. Mientras que el brillo y el zumbido se hicieron más fuertes, la torre cónica empezó a deslizarse hacia abajo en el centro del objeto. Todo el objeto empezó entonces a elevarse lentamente desde el suelo y a girar como si fuera un trompo. El objeto se rodeó de un anillo de llamas y estaba ahora varios pies sobre el suelo. Luego noté como todo el objeto se había elevado lentamente desde el suelo. El cilindro sobre el que estaba apoyado había desaparecido a través de su centro y había reaparecido en lo alto del objeto. Había aumentado su ritmo de ascenso. Al mismo tiempo, mi hija y yo estábamos escuchando un silbido similar al que puedes oír cuando está cayendo una bomba. El objeto se elevó hasta una posición horizontal, se giró hacia un pueblo cercano y después, ganando altitud, desapareció en las alturas y los bosques en dirección a Stockholm. Muchas otras personas que viven en la misma zona que Link relataron más tarde haber visto un objeto que creyeron que era un cometa. Un pastor afirmó que creyó haber visto un cometa moviéndose a baja altitud desde la altura a la que Link se encontraba. Después de hacer este testimonio ante el juez, Link hizo la siguiente declaración. Me gustaría haber pensado que ambos, mi hija y yo, estábamos soñando, si no fuera por el siguiente elemento involucrado. Cuando el objeto había desaparecido, fui hasta el lugar donde había estado. Encontré una marca circular en el suelo y era bastante evidente que estaba recién excavada. Tenía exactamente la misma forma que la torre cónica. Estaba entonces convencido de que no había sido un sueño. Link continuó. Nunca antes había oído el término platillo volador, no antes de que escapara de la zona soviética hacia el oeste de Berlín. Cuando vi este objeto, inmediatamente pensé que era una nueva máquina militar soviética. Confieso que caí presa del pánico, porque los soviéticos no quieren que nadie sepa lo que están haciendo. Muchas personas han sido restringidas de sus movimientos durante años en el este de Alemania por saber demasiado. Bueno, hasta aquí el artículo del avistamiento ovni en la Alemania soviética. Muy interesante. La Unión Soviética fue una época oscura donde gran parte del desarrollo y la investigación tecnológica estaban al servicio de la creación de máquinas militares y proyectos supersecretos. En esta ocasión el testigo confundió o creyó ver una máquina de la Unión Soviética cuando tuvo lugar este avistamiento. Lo curioso del caso es que no solo vio el platillo, sino también dos humanoides vestidos en ropajes grises. El siguiente documento, es este que tengo aquí, se llama Acta de los Jefes de Sección sobre ovnis, 11 de agosto de 1952. En este caso, pues, fue una reunión de los jefazos de la CIA, donde se pasó a discutir una serie de asuntos relacionados con la investigación de los platillos volantes y donde a cada uno de ellos se le asignaron diferentes tareas. Vamos a leerlo. Este fue el acta que se recogió de esa reunión del 1952 y va a ser complicado de leer porque tiene muchos tachones y borrones, pero vamos a intentar traducirlo. Dice así:
Acta de la reunión de jefes de sección del 11 de agosto de 1952. Publicación. La reunión tuvo lugar a las 8:30 en la oficina del señor Sittle, incluyendo en el quórum al señor Sullivan, Chairman, señor Ahern, señor Barnard, señor Engel, Dr. Fairchild, Dr. Fondler, Gordon, Dr. Harkin y señor Rayala. El señor Sullivan abrió la reunión diciendo que un proyecto estaba a punto de comenzar en la PIE Division sobre platillos voladores. El doctor Odarenko había sugerido que este proyecto sería preparado para mantener el archivo, para establecer contactos con el exterior en dichas materias y reunir el conocimiento actualizado de las partes audibles, para permitir a la división y a la oficina tomar una postura y formular un dictamen que fuera necesario. Attic tiene el trabajo de investigar sobre 3 platillos volantes y guardar los registros. X es responsable de conseguir información para la CIA. Todos los miembros de la PIE Division están para investigar este proyecto y ver cómo pueden contribuir a este problema. Cada sección tendrá asignado un representante. El señor Elby para físicas, el señor Barnard para electrónicas y comunicaciones. Ray Gordon es oficial del proyecto para la PIE Division. Él averiguará quién está controlando el proyecto en OR y conseguirá un reporte de lo que se ha averiguado en el campo de la meteorología, radar y otras ciencias. Deberá asegurar reportes de Attic, traérnoslos actualizados sobre lo que se haya hecho. El señor Sittle quiso saber si PIE debería estar en posición de resolver las peticiones que nos lleguen. Puesto que Attic tiene un formulario estándar para fines de referencia, las peticiones serían respondidas a través del contacto con ellos. La Fuerza Aérea tiene agentes locales para investigar cualquier cuestión que les llegue. Attic tiene un registro del que se cree puede cubrir el mundo entero. Se afirmó que el señor Posoni, quien podría ser un oficial especial en A2, podría ser capaz de aportar algo a este problema. El señor Sullivan me dio un resumen de los 5 años que el señor Strong pasó. No había problema específico que discutir. La reunión se suspendió. Distribución. Donde no muchos platillos voladores han sido reportados tarde, a pesar de que había mucha gente allí y que viajaron hasta el área. Extensivamente, ningún fenómeno inusual fue alguna vez mencionado o visto. Ha sido difícil de traducir en algunas partes, muchos borrones, muchos nombres, también algún párrafo por aquí escrito a mano que es bastante difícil de entender qué es lo que pone. Más o menos se ha hecho lo que se ha podido. Lo que queda claro es que la CIA en aquella época se tomaba bastante en serio la investigación del fenómeno OVNI, como muestra este archivo desclasificado, este acta de reunión de jefes de sección de la Agencia de Inteligencia Americana. Volvemos atrás porque vamos a entrar en el tercer documento que, como curiosidad, fijaos en el título: platillos voladores reportados sobre España y el norte de África, de nuevo en 1952. Ojo al dato, esta vez nos vamos hasta España. Incluso la CIA tiene archivos de reportes OVNI que tuvieron lugar en nuestra península. El país España y Tunisia, el Marruecos francés. Asunto militar, aeronave no convencional. Publicado en el periódico en Tánger, Argelia, en español y en francés. 22 de mayo al 16 de junio de 1952 tuvieron lugar la serie de avistamientos que vamos a pasar a leer ahora. Vamos con el primero. Objeto con estela de humo sobre Barcelona, España, 22 de mayo del 52. Barcelona.
21 de mayo. Tan pronto como crucé la avenida de José Antonio de camino a la oficina del periódico, vi un extraño objeto volando a alta velocidad desde la dirección del aeropuerto Prat, a unos 2000 metros sobre el suelo y dejando una amplia estela de humo. No parecía un avión. Ni el aeropuerto de Prat ni el de Sabadell admitieron tener conocimiento sobre el objeto, y a diferencia de los llamados platillos volantes, este iba en línea recta y no emitía flashes de luz, ni giraba sobre un eje. Me pareció que el objeto tenía forma de cohete, y el humo salía de dos puntos muy juntos, fundiéndose en una sola estela. Mis compañeros en la oficina vieron el humo pero no el objeto. Sobre Badalona, a unos 10 kilómetros de distancia, el objeto dejó de soltar humo. Desapareció por unos segundos y reapareció, de nuevo emitiendo humo varios kilómetros más lejos. La oficina del periódico pronto fue inundada con llamadas de teléfono de personas que habían visto el objeto. Un amigo nuestro tomó una foto de la hilera de humo. Valentín García. La imagen muestra una franja diagonal de anchura decreciente y con una sombra más ligera que el cielo sobre la masa oscura de la cornisa de un edificio. Es atribuida a Francisco Andreu. El título dice que la foto fue tomada el 17 de mayo, a pesar de que el reporte data del 21 de mayo. Objeto inusual sobre Tunisia, el 4 de junio del 52. El 3 de junio, sobre las 8 de la tarde, muchos habitantes de Susa vieron un objeto volador viajando a una vertiginosa velocidad desde el oeste hacia el este y emitiendo una pálida luz verde. Platillo volador sobre Mequinez, Marruecos, el 11 de junio del 52. Dos testigos reportaron un platillo volador que apareció sobre Mequinez a la 1, el 7 de junio de 1952. Uno de ellos dijo que vio un punto brillante en el cielo, moviéndose a mucha velocidad. Fue capaz de comparar su velocidad con la de algunos aviones T-33, que vuelan cerca de la base de Mequinez. En comparación, estos aviones le parecieron muy lentos. El aparato desconocido emitió una estela de humo blanco y no hizo ruido. Se acercó, describió una parábola en el cielo, se paró y luego desapareció hacia Ifrán, en el sur. Disco volador sobre Taurit, Marruecos, 16 de junio del 52. En la mañana del 15 de junio de 1952, un extraño fenómeno apareció sobre Taurit, en Marruecos francés. Durante 30 segundos, los trabajadores del puerto vieron un disco de llamas blancas, rodeado por dos hebras circulares, con una estela de humo detrás de él. El ardiente objeto, que pareció moverse hacia la tierra, se desvaneció rápidamente. Platillo sobre Casablanca, 16 de junio del 52. Después de Mequinez y Marrakech, Casablanca tuvo su platillo volante el 15 de junio de 1952. Fue observado por André Azorín, un piloto veterano. La oficina de meteorología afirmaba no haber visto esta inusual aparición sobre Casablanca. Vamos con la traducción del reporte número 4, que dice así: encuesta de reportes de platillos voladores del 1 de agosto de 1952. Encuesta sobre reportes de platillos voladores, 1 de agosto de 1952. Extraoficial. Director asistente. Jefe en funciones, División de Armas y Equipamiento. 1 de agosto de 1952. Platillos volantes. 1. De conformidad con su petición para la evaluación general de los platillos voladores,
y reportes asociados, lo siguiente es pertinente. A. De los 1000 a 2000 de dichos reportes recibidos por el ATIC, un gran porcentaje son claramente falsos. Un porcentaje equivalente pueden ser satisfactoriamente explicados como vuelos conocidos de equipamiento americano que actualmente está en funcionamiento, aviones, globos meteorológicos, etc. Y muchos otros son sin lugar a dudas un fenómeno natural. Meteoritos, nubes, deformaciones de la luz causadas por inversión térmica o reflejos. B. Menos de 100 reportes razonablemente creíbles siguen siendo inexplicables en este momento. De acuerdo a dichos reportes, no hay un patrón específico de tamaños, configuraciones, características, actuación o localización. Las fuentes de estos reportes generalmente no son ni más ni menos creíbles que las fuentes de otras categorías. Es probable que si completas la información que tenemos disponible para los hasta el momento inexplicables reportes, también podrían ser evaluados dentro de las categorías del punto A que he puesto arriba. 2. A pesar de los precedentes hechos tentativos, mientras que una serie de reportes siguen siendo inexplicables, no excluyendo completamente de la consideración aspectos interplanetarios y de origen alienígena, la precaución requiere que la inteligencia continúe con la cobertura de esta materia. 3. Se recomienda que la vigilancia de la CIA sobre este asunto, en coordinación con las autoridades pertinentes de ocupación operacional primaria en el ATIC, sea continuada. Es de encarecida urgencia, sin embargo, que ninguna señal de interés o preocupación de la CIA llegue a la prensa o a la gente, en vista de sus probables tendencias alarmistas de aceptar demasiado interés como confirmatorio de la veracidad de hechos no publicados en manos del gobierno de Estados Unidos. 4. El abajo firmante ha arreglado con el oficial de mando del Centro de Inteligencia Técnica del Aire en base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, Ohio, para una completa y exhaustiva sesión informativa relacionada con esta materia el 8 de agosto de 1952. Después de obtener todos los detalles, un detallado análisis será preparado y reenviado. Y nos vamos al último artículo. Platillos volantes reportados sobre el Congo belga en las minas de uranio también en el 1952. Platillos voladores reportados sobre el Congo belga. Minas de uranio 1952. Recientemente, 2 discos ardientes fueron avistados sobre las minas de uranio ubicadas en la zona sur del Congo belga, en el distrito de Elisabethville, al este del río Luapula, que conecta con los lagos de Meru y Bangweolo. Los discos planearon elegantes curvas y cambiaron su posición muchas veces. Vistos desde abajo, a veces aparecieron como platos, óvalos y líneas simples. De pronto, ambos discos oscilaron en un punto y luego despegaron en un único vuelo de zigzag hacia el noreste. Un penetrante sonido parecido a un zumbido o silbido pudo ser oído por los espectadores desde abajo. Todo el avistamiento duró unos 10 a 12 minutos. El comandante Pierre del pequeño aeródromo de Elisabethville salió inmediatamente en persecución con un caza. En su primer acercamiento llegó hasta unos 120 metros de uno de los discos. De acuerdo a sus estimaciones, el platillo tenía un diámetro de unos 12 a 15 metros y tenía forma discoidal. El núcleo interior permaneció absolutamente inmóvil, y una protuberancia que salía desde el centro y varias pequeñas aberturas podían verse claramente.
El borde externo estaba completamente envuelto en fuego y debió tener una enorme velocidad de rotación. El color metal era similar al aluminio. Los discos viajaron de una forma precisa y ligera, tanto vertical como horizontalmente. Cambios en la elevación de 800 a 1000 metros podían realizarlos en pocos segundos. Con frecuencia los discos se lanzaron hacia abajo a unos 20 metros de las copas de los árboles. Pierre no consideró posible que los discos estuvieran tripulados, puesto que la velocidad irregular y el calor harían imposible que una persona pudiera permanecer dentro del núcleo estable. Pierre abandonó la persecución después de 15 minutos, cuando ambos discos, con un alto sonido silbante que pudo ser oído a pesar del sonido de su propio avión, desaparecieron en línea recta hacia Tanganica. Estimó una velocidad de unos 1500 km por hora. Pierre es considerado un oficial de confianza y un excelente piloto. Dio un detallado reporte a sus superiores, que curiosamente en muchos aspectos concorda con varios resultados de investigación. El dibujo de abajo muestra la construcción principal de los platillos voladores. Las ilustraciones son en parte pura conjetura, basadas en reportes de pilotos que persiguieron los discos, en parte extraídas de instituciones de investigación secretas. El núcleo central contiene el explosivo SP y las instalaciones para el entrepuente del radar. Tiene la catapulta con la protuberancia KZ y antena AN, así como un compartimento de contrapresión GD. Alrededor del núcleo, una llanta gira, la cual tiene unos surtidores D en su lado superior e inferior, además de cámaras de combustible DB. El soporte de los rodillos es mostrado en la letra L. La puesta en marcha probablemente se produce en un ángulo agudo, de la manera en que un disco es lanzado. Las revoluciones por minuto de la llanta probablemente ascienden a 22.000. Los surtidores bajo la llanta sirven para propulsar el disco verticalmente hacia arriba. El entrepuente lateral funciona desde el encendido y apagado de varios grupos de surtidores. Prosigue el dibujo anexo. Y bien, ese era el último. Llegamos aquí al final de nuestro vídeo. Yo espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo realizándolo. No ha sido una tarea fácil, han sido muchas traducciones. Tenemos aquí los documentos de la CIA de carácter científico, que los vamos a dejar para otra ocasión porque son bastante largos. Tenemos aquí también algún otro documento interesante que dice así: ¿quieres creer cómo investigar un platillo volante? Nos ofrecen también una guía de investigación para identificar platillos voladores. Pero como digo, el vídeo ya ha sido lo bastante largo, ha sido más de media hora de traducciones. Y sin más, nos vamos a despedir aquí. En resumen, la CIA investigó el fenómeno de los platillos voladores allá por los 50. Ponemos aquí fin al documental. Espero que veáis los siguientes porque habrá más. Si os apetece, suscribíos. Y hasta el próximo vídeo.